Nunca imaginé que la noche en que decidí ayudar a un extraño terminaría cambiando el rumbo de toda mi vida. Esa fue la frase que me repetí muchas veces después, pero aquella noche todo empezó de una manera mucho más simple. Había salido tarde del trabajo otra vez. El reloj de mi celular marcaba casi las 11:40 y la lluvia caía con esa constancia tranquila que tienen las tormentas en otoño, empapando las calles de la ciudad y dejando el aire frío, alrededor de unos 12 grados. Caminaba rápido por el estacionamiento casi vacío del edificio donde trabajaba, abrazando mi bolso contra el pecho mientras mis pasos resonaban en el pavimento mojado. Mi nombre es Lucía Navarro y en ese momento lo único que quería era llegar a mi pequeño apartamento, preparar algo caliente y dormir al menos 6 horas antes de mi siguiente turno. Pero esa noche algo se sentía diferente. El estacionamiento estaba demasiado silencioso. Ni siquiera se escuchaba el tráfico lejano de la avenida que quedaba a 2 cuadras. Solo la lluvia golpeando el concreto y el parpadeo irregular de una lámpara amarilla. Cuando estaba a unos 15 metros de mi viejo sedán plateado, escuché un sonido detrás de una camioneta negra estacionada cerca de la salida. No fue un grito ni nada parecido. Más bien un movimiento torpe, como alguien tratando de mantenerse de pie después de un día demasiado largo. Me detuve. Por un segundo pensé que debía seguir caminando, subir al auto y marcharme sin mirar atrás. Eso habría sido lo inteligente. Pero entonces lo vi. Un hombre salió lentamente de la sombra junto a la camioneta. Alto. Mucho más alto que yo. Su camisa oscura estaba húmeda por la lluvia y su respiración se escuchaba pesada, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. No parecía peligroso. En realidad parecía cansado. Perdido. Levantó la mirada hacia mí y durante un instante el tiempo se quedó suspendido entre nosotros. Tenía los ojos oscuros, intensos, pero no había amenaza en ellos, solo una especie de urgencia silenciosa que me hizo olvidar el consejo que todas las mujeres aprenden desde pequeñas. No confíes en desconocidos en lugares vacíos. ¿Está bien?, escuché mi propia voz preguntar antes de pensar. Él no respondió de inmediato. Dio un paso más hacia la luz amarilla del poste y pude ver que trataba de mantener el equilibrio apoyando una mano en el costado de la camioneta. La lluvia corría por su cabello oscuro y por el borde de su mandíbula perfectamente marcada. Parecía alguien acostumbrado a que el mundo se apartara cuando caminaba, pero en ese momento estaba completamente solo. Miró alrededor del estacionamiento como si evaluara algo invisible para mí, y luego volvió a mirarme. No deberías estar aquí tan tarde, dijo finalmente, con una voz baja, firme, con un acento latino suave que no pude identificar del todo. Su forma de hablar no sonaba como una advertencia, sonaba como una preocupación. Y eso me confundió aún más. Dudé unos segundos. Podía irme. Podía subir al auto y desaparecer en menos de 30 segundos. Pero algo en su mirada me detuvo. Algo que no tenía nada que ver con miedo y todo que ver con una extraña sensación de destino. Así que hice exactamente lo que nadie sensato habría hecho. Caminé hacia él bajo la lluvia. Y en ese momento todavía no sabía que el hombre frente a mí no era solo un extraño perdido en la noche. Era Mateo Castellano. El hombre cuyo nombre podía congelar una ciudad entera. La lluvia seguía cayendo con paciencia sobre el estacionamiento cuando me acerqué unos pasos más hacia él. El sonido de las gotas golpeando el pavimento parecía más fuerte ahora, como si la noche misma estuviera observando lo que estaba a punto de ocurrir. Me detuve a poco más de 2 metros de distancia. Lo suficiente para verlo bien. Lo suficiente para notar que algo no estaba bien. El hombre respiró profundo y apoyó la mano sobre el borde de la camioneta negra otra vez, como si necesitara ese punto de apoyo para mantenerse firme. No parecía asustado. Tampoco parecía alguien que pidiera ayuda con facilidad. Era más bien la forma en que su postura trataba de ocultar el cansancio lo que me hizo dar otro paso adelante. Creo que debería sentarse, dije con suavidad, señalando el bordillo bajo la luz amarilla del poste. Él me observó durante unos segundos. Sus ojos eran tan oscuros que reflejaban la luz de la lluvia como un espejo oscuro. Había algo muy extraño en su mirada.
Algo que transmitía control incluso en un momento de debilidad. Finalmente dejó escapar un suspiro bajo. No debería involucrarse, respondió con voz tranquila. La mayoría de las personas se irían. Miré alrededor del estacionamiento. Vacío. Silencioso. El viento movía las hojas de los árboles cercanos y el aire frío atravesaba mi chaqueta ligera. Tal vez, dije. Pero yo no soy la mayoría. Él pareció considerar esa respuesta. Luego se sentó lentamente en el bordillo, manteniendo siempre esa calma que parecía formar parte de él incluso cuando la lluvia corría por su rostro. Me acerqué un poco más y abrí mi bolso. Siempre llevaba un pequeño botiquín porque en mi trabajo nunca se sabía cuándo alguien podría necesitarlo. Saqué una botella de agua y se la ofrecí. Él la tomó con cuidado, como si midiera cada movimiento. Gracias, dijo después de beber un poco. Su voz tenía una calma profunda, una seguridad natural que resultaba difícil de ignorar. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Solo escuchamos la lluvia. Luego levantó la mirada hacia mi auto estacionado a unos 15 metros. Ese es su vehículo, dijo, no como pregunta, sino como afirmación. Asentí con la cabeza. Sí. No es muy elegante, pero funciona. Una sombra de algo parecido a una sonrisa apareció en su expresión. Fue breve, casi invisible. La elegancia no siempre significa seguridad, respondió. Aquella frase me pareció extraña. Demasiado seria para una conversación casual en medio de la noche. Entonces ocurrió algo que me hizo fruncir el ceño. Dos faros lejanos cruzaron la avenida al fondo del estacionamiento. El hombre los observó con una atención inmediata, como si su mente estuviera calculando algo invisible. La tranquilidad en su rostro regresó un segundo después, pero yo ya había notado el cambio. Algo en su mundo no era normal. Algo que yo todavía no comprendía. ¿Vive cerca?, pregunté intentando romper el silencio que de pronto se volvió más pesado. Él me miró otra vez. Esta vez con una intensidad distinta. Como si evaluara si debía responder o no. No, dijo finalmente. Pero esta noche necesitaba desaparecer por un momento. Aquella respuesta no aclaraba nada. Pero tampoco sonaba como una mentira. Me acomodé el cabello mojado detrás de la oreja y lo observé con más atención. Su ropa era sencilla, pero de buena calidad. Su reloj reflejaba la luz de la lámpara. Y su forma de hablar no era la de alguien perdido. Era la de alguien acostumbrado a dirigir. A tomar decisiones. A que otros escucharan. Sin saber por qué, una pregunta escapó de mis labios antes de poder detenerla. ¿Cómo se llama? Durante. Un instante él no respondió. Solo me miró mientras la lluvia seguía cayendo alrededor de nosotros. Luego habló con la misma voz tranquila que había usado desde el principio. Mateo, dijo. Y en ese momento no tenía idea de que ese nombre era solo una pequeña parte de la verdad. La lluvia continuaba cayendo suavemente sobre el estacionamiento y el aire frío comenzaba a sentirse más intenso alrededor de nosotros. Durante unos segundos me quedé observando al hombre sentado frente a mí, tratando de entender por qué su presencia hacía que todo el lugar pareciera diferente. Mateo. Ese era el nombre que había dicho. Simple. Corto. Pero en su voz había algo que lo hacía sonar más pesado, como si llevara historias que yo no podía imaginar. Él volvió a mirar hacia la avenida lejana donde algunos autos pasaban de vez en cuando, sus luces reflejándose sobre el pavimento mojado. Luego regresó su mirada hacia mí. Lucía, dijo de repente. Parpadeé sorprendida. ¿Cómo sabe mi nombre?, pregunté. Él inclinó ligeramente la cabeza hacia el uniforme que llevaba puesto. En el bolsillo del pecho estaba la pequeña placa con mi nombre que usaba todos los días en el trabajo. Sentí un poco de vergüenza por no haberlo notado antes. Claro, murmuré. Mateo asintió con tranquilidad, como si hubiera estado observando cada detalle desde el principio. Aquella forma de prestar atención me hizo sentir extrañamente expuesta, como si él pudiera leer más de lo que yo decía.
El viento sopló entre los autos estacionados y me estremecí un poco. El estacionamiento estaba cada vez más frío. Miré el reloj en mi teléfono. Ya pasaba la medianoche. De verdad debería entrar al auto, le dije con suavidad. La temperatura va a bajar más y no parece que usted esté en condiciones de quedarse aquí afuera. Mateo no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el estacionamiento una vez más, con la misma calma calculadora que había mostrado antes cuando aparecieron aquellos faros en la avenida. Luego volvió a mirarme. No quiero causarle problemas, dijo finalmente. Su tono era tranquilo, pero había una seriedad sincera en sus palabras. No es ningún problema, respondí casi sin pensar. Y era verdad. Algo en mi interior me decía que marcharme y dejarlo allí no era la opción correcta. Señalé mi auto otra vez. Puedo llevarlo a algún lugar cercano. O al menos a una clínica. No queda muy lejos de aquí. Mateo permaneció en silencio durante un momento. Luego apoyó las manos sobre sus rodillas y se levantó lentamente. Incluso con el cansancio evidente en sus movimientos, su presencia seguía transmitiendo una autoridad natural que era difícil de explicar. Cuando estuvo de pie, noté de nuevo lo alto que era. Tal vez 1,90 m o un poco más. Durante un instante pensé que rechazaría mi oferta. Pero entonces asintió con un gesto leve. Caminamos juntos hacia mi auto bajo la lluvia ligera. El sonido de nuestros pasos sobre el pavimento mojado parecía amplificado por el silencio de la noche. Cuando llegamos al vehículo, abrí la puerta del lado del pasajero. Mateo se detuvo antes de entrar y volvió a mirar alrededor del estacionamiento. No parecía nervioso. Solo atento. Como alguien acostumbrado a prever cosas que otros no ven. Finalmente se acomodó en el asiento y cerré la puerta. Rodeé el auto y me senté frente al volante. El interior estaba frío, así que encendí el motor y activé la calefacción. Durante unos segundos ninguno habló. Solo el sonido suave del ventilador llenaba el espacio. Entonces Mateo giró ligeramente la cabeza hacia mí. Lucía, dijo otra vez con esa voz baja y firme. Esta noche usted decidió ayudar a un desconocido. Hizo una pausa breve. Sus ojos se encontraron con los míos en la tenue luz del tablero. Algún día entenderá que no muchas personas harían lo mismo. No supe qué responder. Solo puse el auto en marcha y salimos lentamente del estacionamiento, sin imaginar que aquel simple trayecto de unos pocos kilómetros estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre. Las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento mojado mientras mi auto avanzaba lentamente por la avenida casi vacía. El limpiaparabrisas se movía de un lado a otro con un ritmo constante, empujando la lluvia que seguía cayendo con paciencia. Miré el reloj del tablero. Pasaban unos minutos de las 12:20 de la madrugada. La mayoría de las ventanas de los edificios estaban oscuras y solo algunas cafeterías abiertas iluminaban las esquinas con luces cálidas. Mateo permanecía en silencio en el asiento del pasajero. No parecía incómodo, pero tampoco relajado. Su postura seguía siendo firme, como si incluso sentado dentro de un auto pequeño mantuviera la misma presencia que tenía de pie bajo la lluvia. Durante unos segundos pensé en encenderla radio para romper el silencio, pero algo me dijo que aquella noche era mejor escuchar. La clínica más cercana está a unos 3 kilómetros, expliqué mientras giraba en una calle más tranquila. No es grande, pero siempre hay alguien de guardia. Mateo asintió apenas, observando por la ventana como si cada esquina de la ciudad le resultara familiar. Luego habló con voz tranquila. Conozco esta zona. Aquella respuesta despertó mi curiosidad. ¿En serio?, pregunté. Pensé que dijo que no vivía cerca. Mateo tardó unos segundos en responder. No vivo aquí, dijo finalmente. Pero hay lugares que uno aprende a conocer aunque no pertenezcan a su vida. Su forma de hablar siempre sonaba como si cada frase tuviera más significado del que mostraba. Me concentré en la carretera para no parecer demasiado curiosa, pero mi mente seguía tratando de entender quién era realmente ese hombre.
Un desconocido que aparecía en un estacionamiento vacío en medio de la noche, que hablaba con calma incluso cuando claramente no se encontraba bien, y que parecía observar el mundo con una atención constante. Cuando el semáforo cambió a rojo, detuve el auto y el interior quedó iluminado por la luz roja que entraba por el parabrisas. En ese momento Mateo se movió ligeramente en el asiento. No fue un gesto brusco, solo una pequeña señal de incomodidad que trató de ocultar de inmediato. Tal vez deberíamos detenernos antes, dije. Hay una farmacia abierta a una cuadra. Podría conseguir algo caliente o un poco de agua. Mateo negó con la cabeza lentamente. No es necesario, respondió con suavidad. Ya ha hecho suficiente. Sus palabras sonaban sinceras, pero algo en su mirada sugería que estaba acostumbrado a manejar las cosas por sí mismo. El semáforo cambió a verde y continué conduciendo. Pasamos frente a una pequeña panadería que todavía tenía las luces encendidas y el aroma del pan recién hecho parecía escapar hacia la calle mojada. Por un momento la escena se sintió normal, casi tranquila, como si aquella noche fuera simplemente el regreso de dos personas cansadas a casa después de un día largo. Pero Mateo volvió a mirar por el espejo lateral y esa tranquilidad desapareció. No parecía preocupado. Solo atento. Como si su mente siempre estuviera evaluando lo que ocurría alrededor. Lucía dijo después de unos segundos. ¿Siempre confía así en las personas? Sonreí un poco sin apartar la vista del camino. No siempre. Respondí. Pero a veces uno tiene que confiar en lo que siente. Hubo un breve silencio después de esa respuesta. Luego Mateo dejó escapar una pequeña exhalación que casi sonó como una risa suave. Eso es algo raro en esta ciudad, comentó. Giré hacia la calle donde estaba la clínica y el edificio apareció al final de la cuadra con sus luces blancas encendidas. Ya llegamos, dije mientras estacionaba frente a la entrada. Apagué el motor y el sonido del limpiaparabrisas desapareció, dejando solo la lluvia cayendo sobre el techo del auto. Mateo no abrió la puerta de inmediato. En lugar de eso me miró con esa misma intensidad tranquila que había mostrado desde el principio. Y por primera vez desde que lo conocí tuve la sensación clara de que aquel encuentro no había sido un simple accidente. La lluvia seguía cayendo con la misma paciencia sobre el techo del auto mientras el edificio de la clínica permanecía iluminado frente a nosotros. Las luces blancas del letrero se reflejaban en el pavimento mojado y el lugar parecía casi vacío a esa hora de la madrugada. Miré a Mateo esperando que abriera la puerta, pero él permanecía quieto, observándome con esa misma calma que había mantenido desde que lo encontré en el estacionamiento. Durante un momento ninguno habló. Solo se escuchaba el sonido constante de la lluvia golpeando el metal del auto. Finalmente él inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera tomando una decisión silenciosa. Lucía dijo con voz baja y firme, usted no tenía ninguna obligación de detenerse esta noche. Sus palabras no sonaban como un reproche. Sonaban más bien como un reconocimiento sincero. Yo me encogí ligeramente de hombros y miré hacia la entrada de la clínica. A veces uno simplemente hace lo que cree correcto, respondí con suavidad. Mateo sostuvo mi mirada por unos segundos más. Había algo muy profundo en sus ojos, algo que transmitía una mezcla extraña de gratitud y distancia al mismo tiempo. Luego finalmente abrió la puerta del auto. El aire frío de la noche entró de inmediato mientras la lluvia caía sobre la calle vacía. Mateo salió del vehículo con movimientos más estables que antes, aunque todavía se notaba que el cansancio seguía presente en su postura. Yo también salí y caminé junto a él hacia la entrada del pequeño edificio. Las luces automáticas del pasillo se encendieron cuando abrimos la puerta de vidrio. El interior olía a desinfectante y café recién hecho, ese aroma familiar que siempre estaba presente en los lugares que permanecían abiertos toda la noche. Una enfermera levantó la mirada desde el mostrador cuando entramos. Parecía sorprendida de ver visitantes a esa hora, pero enseguida nos dedicó una sonrisa amable. Buenas noches, dijo con voz tranquila. ¿En qué puedo ayudarlos? Mateo no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el lugar con la misma atención que había mostrado desde que lo conocí, como si incluso un sitio tan simple como esa clínica mereciera ser observado con cuidado.
Yo di un paso adelante y hablé primero. Buenas noches, dije. Mi amigo no se siente muy bien y pensamos que tal vez alguien podría revisarlo. La enfermera asintió con comprensión y tomó una pequeña tabla para escribir algunos datos. Claro que sí. Solo necesitamos registrar su nombre. Durante un segundo Mateo permaneció en silencio. Luego miró hacia mí brevemente antes de responder. Mateo, dijo con naturalidad. La enfermera anotó el nombre sin levantar la vista. Muy bien, Mateo. En un momento uno de los médicos lo verá. Nos indicó un par de sillas en la pequeña sala de espera junto a la ventana. Nos sentamos y por primera vez desde que comenzó todo sentí que la tensión de la noche empezaba a disminuir. Afuera la lluvia continuaba cayendo sobre la ciudad, iluminada por los faroles de la calle. Durante unos minutos nadie habló. Mateo apoyó los antebrazos sobre las rodillas y miró el suelo con expresión pensativa. Luego levantó la cabeza hacia mí otra vez. Lucía, dijo con calma. Las personas que ayudan a desconocidos en medio de la noche son raras. Sus palabras no sonaban como una crítica. Sonaban más bien como una observación que llevaba consigo años de experiencia. Sonreí un poco. Tal vez, respondí. Pero esta noche usted también confió en una desconocida. Mateo sostuvo mi mirada durante unos segundos. Y por primera vez desde que lo encontré en el estacionamiento, una expresión leve y casi imperceptible de respeto apareció en su rostro. La sala de espera permanecía tranquila mientras la lluvia continuaba cayendo detrás de las ventanas de vidrio. El reloj en la pared marcaba las 12:45 de la madrugada y el sonido suave del aire acondicionado llenaba el silencio entre nosotros. Mateo estaba sentado a mi lado con la espalda recta y las manos entrelazadas frente a él, como si incluso en un lugar tan simple como una clínica pequeña su presencia siguiera ocupando más espacio que él, de cualquier otra persona. Yo observaba la lluvia caer sobre la calle vacía intentando ordenar en mi mente todo lo que había ocurrido desde que lo encontré en aquel estacionamiento. Había algo extraño en aquella noche. Algo que no encajaba con la rutina normal de la ciudad. Después de unos minutos, la enfermera regresó desde el pasillo con una sonrisa tranquila. El doctor estará disponible en unos minutos, dijo con amabilidad. Solo estamos terminando con un paciente. Mateo asintió con un gesto leve en señal de agradecimiento. Cuando la enfermera se alejó otra vez, el silencio volvió a instalarse entre nosotros. Pero esta vez fue Mateo quien habló primero. Lucía, dijo con voz calmada, usted trabaja de noche con frecuencia. No era una pregunta, era más bien una deducción. Sonreí ligeramente. Sí. Trabajo en el turno nocturno varias veces por semana. La ciudad es diferente a esta hora. Mateo miró hacia la ventana donde la lluvia seguía dibujando pequeñas líneas sobre el vidrio. Sí, respondió lentamente. La noche muestra cosas que el día prefiere ocultar. Aquella frase me hizo mirarlo con curiosidad. Había algo en su forma de hablar que hacía que incluso las palabras más simples parecieran tener un significado más profundo. ¿Y usted?, pregunté. ¿También trabaja de noche? Mateo permaneció en silencio durante un momento. Sus ojos se movieron hacia el pasillo iluminado de la clínica y luego regresaron a mí. Digamos que mi trabajo no tiene horarios, respondió finalmente. No parecía una respuesta improvisada. Parecía más bien una verdad cuidadosamente resumida. Antes de que pudiera preguntar algo más, la puerta principal de la clínica se abrió nuevamente. Dos hombres entraron desde la lluvia, sacudiendo el agua de sus abrigos. No parecían pacientes. Sus movimientos eran seguros, atentos, como si estuvieran acostumbrados a observar cada detalle del lugar donde se encontraban. Yo apenas les presté atención al principio, pero noté algo curioso. Cuando sus miradas recorrieron la sala de espera, ambos se detuvieron brevemente al ver a Mateo sentado junto a mí. No dijeron nada. Solo intercambiaron una mirada rápida entre ellos y luego caminaron hacia el mostrador de recepción. Mateo también los había visto. Lo noté por la forma en que su postura cambió ligeramente, como si su atención hubiera pasado de la tranquilidad a una vigilancia silenciosa. No parecía preocupado.
pero definitivamente estaba alerta. ¿Los conoce?, pregunté en voz baja. Mateo negó con un gesto tranquilo. No necesariamente, respondió. Aquella respuesta era extraña, pero antes de que pudiera interpretarla mejor, uno de los hombres del mostrador se volvió discretamente hacia nuestra dirección. No habló. Solo observó a Mateo durante unos segundos con una expresión difícil de leer. Luego volvió a girarse hacia la enfermera. El ambiente en la sala parecía haber cambiado sin que nadie lo mencionara. Era la misma clínica pequeña, la misma lluvia cayendo afuera, el mismo silencio nocturno. Pero algo en el aire se sentía distinto. Mateo apoyó los antebrazos sobre sus rodillas y me miró otra vez con esa calma firme que parecía formar parte de él. Lucía dijo en voz baja. Tal vez después de esta noche usted entenderá algo importante. Hizo una breve pausa mientras sus ojos oscuros se encontraban con los míos. A veces ayudar a un desconocido significa entrar en una historia que uno no estaba buscando. En ese momento todavía no sabía lo cierta que sería esa frase. La sala de espera seguía iluminada por las luces blancas del techo mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de la clínica. Los dos hombres que habían entrado minutos antes permanecían cerca del mostrador hablando en voz baja con la enfermera. No parecían nerviosos, pero tampoco parecían simples visitantes. Algo en su postura transmitía una seguridad silenciosa, como si estuvieran acostumbrados a moverse con propósito incluso en lugares tranquilos como ese. Yo traté de no mirarlos demasiado, pero era imposible no notar cómo el ambiente en la sala había cambiado. Mateo seguía sentado a mi lado con la misma calma firme que había mantenido desde el principio de la noche. Sin embargo, ahora sus ojos observaban cada pequeño movimiento del lugar con una atención más marcada. No parecía inquieto. Era más bien la actitud de alguien que siempre estaba preparado para lo inesperado. Mateo, dije en voz baja, inclinándome un poco hacia él para que nadie más escuchara. Esos hombres parecen haberlo reconocido. Él no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron hacia el mostrador por un segundo y luego regresaron a mí. Tal vez, respondió con la misma voz tranquila de siempre. Aquella respuesta no aclaraba nada, pero tampoco sonaba como una negación. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta del pasillo se abrió y un médico de mediana edad apareció revisando una carpeta. Tenía el cabello ligeramente gris y una expresión amable que contrastaba con el silencio tenso de la sala. Mateo, dijo mirando la hoja que sostenía. Puede pasar conmigo. Mateo se levantó con movimientos controlados y yo también me puse de pie por reflejo. El doctor hizo un gesto amable hacia mí. Si desea esperar aquí, no tomará mucho tiempo. Asentí y volví a sentarme mientras Mateo caminaba hacia el pasillo iluminado. Antes de desaparecer detrás de la puerta, él se volvió hacia mí por un instante. Sus ojos se encontraron con los míos y durante ese breve momento sentí otra vez esa extraña sensación que me había acompañado desde que lo encontré en el estacionamiento. Como si aquella noche estuviera conectando dos mundos que normalmente nunca se cruzaban. Cuando la puerta del pasillo se cerró, la sala de espera volvió a quedar en silencio. Miré hacia la ventana donde la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad dormida. Intenté convencerme de que todo aquello era simplemente un encuentro extraño en medio de una noche larga. Pero mi intuición no estaba de acuerdo. Unos minutos después escuché un movimiento cerca del mostrador. Uno de los hombres que habían entrado antes se había girado discretamente hacia mí. No parecía amenazante. Solo curioso. Sus ojos me observaron con una atención breve pero evidente. Luego volvió a hablar con su compañero como si nada hubiera ocurrido. Sentí un pequeño escalofrío recorrerme los brazos. No era miedo exactamente. Era más bien la sensación de estar parada en el borde de algo mucho más grande de lo que yo podía comprender. El reloj de la pared marcó la 1 de la madrugada cuando finalmente la puerta del pasillo se abrió otra vez. Mateo apareció caminando junto al médico. Su postura se veía más estable ahora, como si el descanso breve hubiera ayudado. El doctor le dio algunas indicaciones tranquilas antes de despedirse. Mateo asintió agradecido y caminó nuevamente hacia la sala de espera.
Cuando llegó frente a mí, noté algo diferente en su expresión. No era cansancio. Era determinación. Lucía dijo con voz calmada. Creo que después de esta noche su vida será un poco menos tranquila de lo que era antes. No lo dijo como una advertencia. Lo dijo como una verdad que ya no podía cambiar. Mateo se detuvo frente a mí, mientras la lluvia continuaba cayendo detrás de las ventanas de la clínica. Las luces del techo iluminaban su rostro con claridad y por primera vez desde que lo había encontrado en el estacionamiento parecía completamente recuperado. Su postura era firme, segura, como si aquel momento de debilidad hubiera sido solo una pausa breve en una vida mucho más intensa de lo que yo imaginaba. Sus palabras todavía resonaban en mi mente. Que mi vida sería menos tranquila después de esa noche. No sabía si lo decía en serio o si simplemente estaba exagerando la importancia de lo que había ocurrido. Creo que está siendo un poco dramático, respondí con una pequeña sonrisa tratando de mantener el ambiente ligero. Mateo no sonrió. Sus ojos oscuros me observaron con esa misma calma profunda que había mostrado desde el principio. Ojalá lo fuera, dijo con voz tranquila. Aquella respuesta me dejó sin palabras durante un momento. Antes de que pudiera preguntar algo más, uno de los hombres que habían entrado antes en la clínica caminó hacia nosotros desde el mostrador. Sus pasos eran seguros, pero respetuosos. No parecía un extraño que se acercara por curiosidad. Parecía alguien que sabía exactamente con quién estaba hablando. Se detuvo a unos 2 metros de Mateo y bajó ligeramente la cabeza en señal de respeto. Señor, dijo con voz baja. La palabra quedó suspendida en el aire durante un segundo que pareció mucho más largo. Mateo no respondió de inmediato. Solo lo observó con una expresión tranquila, pero firme. Le dijimos que la zona ya estaba asegurada, continuó el hombre. El vehículo está listo afuera. Mi mirada pasó de uno a otro sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Mateo finalmente asintió con un gesto breve. Bien, respondió con la misma serenidad de siempre. El hombre volvió a inclinar la cabeza y se retiró hacia la puerta principal de la clínica, donde su compañero ya lo esperaba bajo la lluvia. Yo me quedé mirando a Mateo con el ceño ligeramente fruncido. Señor, repetí lentamente. Mateo exhaló suavemente, como si hubiera esperado ese momento desde el principio de la noche. Sus ojos se movieron hacia la puerta de la clínica donde los 2 hombres aguardaban afuera y luego regresaron a mí. Lucía dijo con calma. Hay algo que usted debería saber. No había tensión en su voz. Tampoco había prisa. Pero la forma en que pronunció esas palabras hizo que mi atención se concentrara completamente en él. Mateo se acomodó ligeramente el cuello de su camisa y habló con una tranquilidad absoluta. Mi nombre completo es Mateo Castellano. El nombre no significó nada para mí al principio. Solo otro apellido elegante que sonaba importante. Pero entonces recordé algo que había escuchado muchas veces en conversaciones de clientes del restaurante donde trabajaba. Susurros sobre negocios, sobre poder, sobre un hombre cuyo nombre circulaba en la ciudad como una sombra silenciosa. Castellano. Levanté la mirada lentamente hacia él. Mateo no había cambiado de expresión. Pero ahora lo entendía. La forma en que aquellos hombres lo habían mirado. La forma en que el ambiente había cambiado en la sala de espera. La forma en que él observaba el mundo como si siempre estuviera un paso adelante de todo. Mateo inclinó ligeramente la cabeza, como si pudiera ver el momento exacto en que la comprensión apareció en mis ojos. Ahora entiende por qué dije que su vida podría cambiar después de esta noche, dijo con voz tranquila. Afuera, la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad silenciosa mientras 2 hombres esperaban bajo la luz de la calle. Y por primera vez desde que lo había encontrado en el estacionamiento, comprendí que el desconocido al que había decidido ayudar no pertenecía al mundo sencillo del que yo venía. El apellido todavía resonaba en mi mente mientras la lluvia continuaba golpeando suavemente las ventanas de la clínica. Castellano. No era solo un nombre elegante. Era uno de esos nombres que aparecían en conversaciones susurradas en restaurantes, en noticias que nunca daban todos los detalles, en historias que la gente repetía sin saber exactamente qué era verdad y qué era exageración.
Miré a Mateo con una mezcla de sorpresa y desconcierto. El hombre que había encontrado sentado bajo la lluvia en un estacionamiento vacío ahora parecía completamente diferente. No porque hubiera cambiado su postura o su expresión. Al contrario. Era exactamente el mismo. Solo que ahora entendía lo que antes no había visto. La forma en que observaba todo a su alrededor. La manera en que aquellos hombres habían inclinado la cabeza al verlo. El silencio que se había formado en la sala cuando entraron. Mateo sostuvo mi mirada con tranquilidad, como si ya hubiera anticipado cada una de esas reacciones. No tiene que preocuparse, dijo con voz calmada. Esta noche usted solo ayudó a alguien que lo necesitaba. Sus palabras eran simples, pero el peso de su nombre hacía que todo sonara distinto. Afuera, a través del vidrio de la puerta principal, pude ver a los dos hombres esperando bajo la lluvia junto a un automóvil negro estacionado frente a la clínica. No era un vehículo común. Era uno de esos autos largos y elegantes que rara vez se ven en calles tranquilas a la 1 de la madrugada. Mateo siguió mi mirada hacia la puerta. Ellos trabajan conmigo, explicó con naturalidad. Solo están asegurándose de que regrese a casa. Volví a mirarlo. ¿Asegurándose?, repetí. Mateo inclinó ligeramente la cabeza. Digamos que mi vida suele ser un poco más complicada de lo que parece. Aquella respuesta no aclaraba mucho, pero de alguna manera era suficiente. Permanecimos en silencio durante unos segundos mientras la lluvia continuaba cayendo afuera. Finalmente Mateo dio un pequeño paso hacia la puerta de la clínica. Sus movimientos eran completamente firmes ahora. El cansancio que había mostrado en el estacionamiento parecía haber desaparecido. Antes de salir, se detuvo y volvió a mirarme una vez más. Lucía, dijo con la misma calma profunda de siempre. Usted me ayudó sin saber quién era. Asentí ligeramente. Eso es lo que hacen las personas normales, respondí con una pequeña sonrisa. Mateo observó mi reacción durante un segundo y luego habló con una sinceridad inesperada. No todas las personas lo hacen. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pequeña tarjeta negra. No tenía colores ni diseños complicados. Solo un número grabado en letras plateadas. Me la entregó con un gesto sencillo. Si alguna vez necesita algo, dijo con voz tranquila, puede llamarme. Tomé la tarjeta sin saber exactamente qué decir. Mateo se giró hacia la puerta y caminó hacia la lluvia donde los dos hombres lo esperaban. Cuando salió, ambos se enderezaron inmediatamente. Uno de ellos abrió la puerta del automóvil negro con un movimiento respetuoso. Mateo se detuvo un instante antes de entrar al vehículo y miró hacia la clínica a través del vidrio. Nuestros ojos se encontraron una última vez esa noche. Luego el auto arrancó y desapareció lentamente bajo la lluvia que seguía cayendo sobre la ciudad silenciosa. Me quedé de pie en la entrada de la clínica con la tarjeta negra en la mano, sintiendo que aquella noche había terminado de una manera extraña. No sabía que en realidad todo apenas estaba comenzando. La lluvia seguía cayendo cuando salí de la clínica unos minutos después. El aire de la madrugada estaba más frío ahora, cerca de 10 grados, y las calles se encontraban casi vacías. Miré alrededor buscando el automóvil negro, pero ya no estaba. Solo quedaban las luces amarillas de los postes reflejándose en el pavimento mojado y el sonido distante de un autobús nocturno pasando por la avenida principal. Me detuve bajo el pequeño techo de la entrada y miré la tarjeta negra que Mateo me había dado. El número plateado brillaba suavemente bajo la luz. No había nombre. No había dirección. Solo un número. Algo en aquella simplicidad lo hacía parecer aún más serio. Guardé la tarjeta dentro de mi bolso y caminé hacia mi auto estacionado frente a la clínica. Cuando encendí el motor, el reloj del tablero marcaba la 1:12 de la madrugada. El limpiaparabrisas volvió a moverse lentamente mientras comenzaba a conducir por las calles silenciosas de la ciudad. Durante el trayecto hacia mi apartamento no pude dejar de pensar en todo lo que había ocurrido. En la forma en que Mateo había aparecido en mi noche como si fuera una escena escrita por alguien más. En la calma con la que había dicho su nombre completo.
Mateo Castellano. Al llegar a mi edificio estacioné el auto y me quedé sentada unos segundos con las manos sobre el volante. La lluvia seguía cayendo y el sonido de las gotas golpeando el techo del vehículo era casi hipnótico. Finalmente subí al pequeño apartamento que alquilaba en el tercer piso. El lugar era sencillo. Un sofá pequeño junto a la ventana, una mesa de madera que usaba como escritorio y una cocina diminuta donde apenas cabía una cafetera. Encendí la luz y dejé el bolso sobre la mesa. La tarjeta negra volvió a aparecer entre mis dedos sin que me diera cuenta. La observé unos segundos antes de dejarla sobre la mesa. Me repetí a mí misma que todo había sido solo un encuentro extraño en medio de una noche larga. Nada más. Sin embargo, al acostarme, el sueño tardó en llegar. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver la mirada tranquila de Mateo bajo la lluvia. A la mañana siguiente el cielo estaba despejado y la ciudad había vuelto a su ritmo normal. Las calles llenas de personas caminando hacia el trabajo, el ruido del tráfico, las cafeterías abriendo sus puertas. Todo parecía completamente normal otra vez. Pasé la mañana intentando concentrarme en mis tareas habituales, convencida de que la historia de la noche anterior quedaría simplemente como un recuerdo extraño. Pero alrededor del mediodía algo ocurrió que me hizo detenerme en medio de la cocina del restaurante donde trabajaba. Uno de los televisores pequeños que colgaban en la pared estaba transmitiendo las noticias locales. No estaba prestando atención hasta que escuché un nombre que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Castellano. Levanté la mirada lentamente hacia la pantalla. El presentador hablaba sobre una reunión importante entre empresarios influyentes de la ciudad y mencionaba brevemente a un hombre que rara vez aparecía en público pero cuyo nombre siempre generaba interés. Mateo Castellano. La cámara mostró una fotografía tomada desde cierta distancia. Un traje oscuro. Una postura firme. La misma mirada tranquila que había visto la noche anterior bajo la lluvia. Me quedé inmóvil durante unos segundos frente al televisor mientras el ruido del restaurante continuaba a mi alrededor. En ese momento comprendí algo que hasta entonces había intentado ignorar. La persona a la que había ayudado aquella noche no era simplemente un hombre importante. Era alguien cuya presencia podía cambiar el rumbo de muchas historias. Y sin saber cómo, mi camino ya se había cruzado con el suyo. El nombre todavía resonaba en mi mente mientras el ruido del restaurante seguía alrededor como cualquier otro día normal. Los platos chocaban en la cocina, los clientes conversaban en las mesas y el olor del café recién hecho llenaba el aire. Pero para mí todo se había vuelto un poco más silencioso desde que vi aquella imagen en el televisor. Mateo Castellano. El mismo hombre que la noche anterior había estado sentado bajo la lluvia en un estacionamiento vacío. El mismo hombre que había aceptado una botella de agua de mi mano como si fuera algo completamente normal. Bajé la mirada hacia la encimera donde estaba preparando una bandeja de bebidas, tratando de concentrarme en mi trabajo. No tenía sentido seguir pensando en eso. Él pertenecía a un mundo completamente distinto al mío. Un mundo de reuniones importantes, de decisiones que aparecían en las noticias, de personas que se movían con escoltas y automóviles negros. Yo simplemente trabajaba en un restaurante del centro y trataba de pagar el alquiler cada mes. Sin embargo, incluso mientras repetía esas ideas en mi cabeza, algo dentro de mí sabía que la historia no había terminado. Al finalizar mi turno salí del restaurante alrededor de las 5 de la tarde. El cielo estaba nublado otra vez y el viento frío recorría las calles entre los edificios altos. Caminé hacia la parada del autobús mientras revisaba mi teléfono, pensando en comprar algo de comida antes de regresar al apartamento. Fue entonces cuando noté algo extraño. Un automóvil negro estaba estacionado al otro lado de la calle. No era raro ver autos elegantes en esa zona, pero había algo en la forma en que permanecía allí, con el motor encendido y los vidrios ligeramente oscuros, que llamó mi atención. No le di demasiada importancia al principio. Tal vez alguien esperaba a un cliente del restaurante. Seguí caminando hacia la esquina, pero cuando levanté la mirada unos metros más adelante, el mismo automóvil estaba ahora detenido cerca del semáforo. Sentí un pequeño escalofrío recorrer mi espalda. Podía ser coincidencia.
La ciudad estaba llena de coincidencias. Sin embargo, cuando el semáforo cambió y el auto avanzó lentamente manteniendo la misma distancia detrás de mí, la sensación de inquietud regresó. No parecía que me estuvieran siguiendo de manera agresiva. En realidad todo era muy tranquilo, casi discreto. Pero la presencia constante del vehículo resultaba imposible de ignorar. Caminé un poco más rápido hacia la parada del autobús donde varias personas esperaban bajo el techo metálico. Cuando me detuve allí, el automóvil negro se estacionó unos metros más adelante. El motor permaneció encendido. Me crucé de brazos tratando de convencerme de que estaba imaginando cosas. Tal vez simplemente coincidíamos en la misma dirección. Pero unos segundos después la puerta del lado del conductor se abrió. Un hombre alto con traje oscuro salió del vehículo y caminó hacia mí con pasos tranquilos. No parecía amenazante. Su expresión era seria pero respetuosa. Cuando se detuvo frente a mí inclinó ligeramente la cabeza. Señorita Lucía Navarro, dijo con voz calmada. Mi corazón se detuvo por un instante al escuchar mi nombre completo. El hombre mantuvo la misma postura formal antes de continuar hablando. El señor Mateo Castellano desea asegurarse de que usted llegue a casa con tranquilidad. En ese momento comprendí que aquella noche bajo la lluvia no había terminado realmente cuando el automóvil negro desapareció frente a la clínica. El hombre permaneció frente a mí con una postura respetuosa mientras el ruido de la ciudad continuaba alrededor de la parada del autobús. El viento frío movía ligeramente su abrigo oscuro y los autos pasaban por la avenida con el sonido constante de la tarde. Durante un momento no supe qué decir. Que alguien pronunciara mi nombre completo en medio de la calle, acompañado del nombre de Mateo Castellano, era algo que definitivamente no estaba en mis planes para ese día. Asegurarse, repetí lentamente, tratando de entender lo que realmente significaban sus palabras. El hombre asintió con tranquilidad. Sí, señorita, respondió con voz calmada. El señor Castellano considera importante que usted esté segura. Aquella frase resultaba extraña. No sonaba como una amenaza ni como una orden. Sonaba más bien como una protección inesperada. Miré hacia el automóvil negro estacionado unos metros más adelante. El motor seguía encendido y las luces reflejaban el movimiento de las personas que caminaban por la acera. No era necesario, dije finalmente. Puedo volver a casa sola. El hombre mantuvo la misma expresión profesional, pero negó suavemente con la cabeza. Lo entiendo, dijo. Pero el señor Castellano insiste. Aquella respuesta me hizo recordar la calma firme con la que Mateo hablaba la noche anterior. No parecía un hombre acostumbrado a repetir instrucciones. Probablemente cuando decía algo, las personas simplemente lo hacían. Miré hacia la calle donde el autobús todavía no aparecía y luego volví a observar al hombre frente a mí. Solo vive a unos 10 minutos de aquí, expliqué. No es un lugar peligroso. El hombre escuchó con atención antes de responder. Tal vez no lo sea, dijo. Pero algunas personas pueden volverse curiosas después de ciertas noches. Sus palabras me hicieron recordar la lluvia, la clínica y la forma en que Mateo había mencionado que mi vida podría cambiar después de ayudarlo. Durante un momento me quedé en silencio pensando en todo aquello. Finalmente suspiré y asentí con la cabeza. Está bien, dije. Pero solo hasta mi edificio. El hombre inclinó la cabeza nuevamente. Por supuesto. Caminamos hacia el automóvil negro mientras las luces de la tarde comenzaban a encenderse en los edificios cercanos. Cuando llegamos al vehículo, el hombre abrió la puerta trasera con un gesto respetuoso. El interior era silencioso y elegante, con asientos de cuero oscuro y un ligero aroma a madera y café. Me senté con cierta timidez, todavía sorprendida por lo extraño de la situación. El hombre cerró la puerta y tomó el asiento del conductor. El automóvil comenzó a moverse con suavidad por las calles de la ciudad. Durante el trayecto nadie habló. Miré por la ventana observando a las personas caminar con prisa por las aceras, completamente ajenas a lo que estaba ocurriendo dentro del vehículo. Después de unos minutos el auto se detuvo frente a mi edificio.
Era el mismo edificio sencillo de siempre, con sus balcones pequeños y su puerta de metal pintada de azul. El conductor salió y abrió la puerta para mí. Gracias, dije al bajar. El hombre asintió con la misma cortesía tranquila. El señor Castellano estará satisfecho de saber que llegó bien, respondió. Aquella frase me hizo detenerme por un segundo antes de entrar al edificio. Miré hacia el automóvil negro que permanecía estacionado bajo la luz del atardecer. Y por primera vez desde que conocí a Mateo comprendí algo que hasta entonces no había considerado completamente. Él no solo recordaba aquella noche bajo la lluvia. También estaba observando lo que ocurría después. Me quedé unos segundos frente a la puerta de mi edificio observando cómo el automóvil negro permanecía estacionado junto a la acera. El cielo comenzaba a oscurecerse lentamente mientras las luces de la calle se encendían una a una sobre la avenida. El conductor permanecía dentro del vehículo con la misma calma profesional de antes, como si simplemente estuviera esperando confirmar que todo estaba bien. Finalmente empujé la puerta de metal azul y entré al pequeño vestíbulo del edificio. El interior olía a café y a pintura vieja, una mezcla familiar que siempre me recordaba que aquel lugar sencillo era el único hogar que había tenido en los últimos años. Subí las escaleras hasta el tercer piso y cuando abrí la puerta de mi apartamento dejé el bolso sobre la mesa, junto a la ventana. Por un momento me quedé quieta observando el silencio del lugar. Todo parecía exactamente igual que la noche anterior. El mismo sofá pequeño, la misma mesa de madera, la misma lámpara junto a la ventana. Sin embargo, algo se sentía distinto. Caminé hasta la ventana y miré hacia la calle. El automóvil negro seguía allí abajo, estacionado bajo la luz amarilla del poste. Después de unos segundos el motor se encendió suavemente. Y el vehículo comenzó a moverse alejándose por la calle hasta desaparecer en la esquina. Solo entonces sentí que podía respirar con normalidad otra vez. Preparé una taza de café y me senté frente a la mesa donde todavía estaba la tarjeta negra que Mateo me había dado la noche anterior. El número plateado brillaba bajo la luz de la lámpara. Durante un largo momento la observé en silencio. Podría simplemente guardarla y olvidar todo lo ocurrido. Podría convencerme de que aquello había sido solo una coincidencia extraña entre dos personas que nunca volverían a cruzarse. Pero en el fondo sabía que no era tan simple. Aquella noche bajo la lluvia había abierto una puerta invisible entre dos mundos que normalmente nunca se tocaban. Y ahora esa puerta estaba ahí, sobre mi mesa, en forma de una pequeña tarjeta negra. Tomé la tarjeta entre mis dedos y la giré lentamente. El número seguía mirándome como si esperara una decisión. Sonreí ligeramente y la guardé dentro del cajón de la mesa sin marcar el número. Tal vez algún día la usaría. Tal vez no. Pero algo dentro de mí sabía que Mateo Castellano no era el tipo de persona que desaparece fácilmente de una historia. Me levanté y caminé hacia la ventana otra vez. La ciudad seguía viva allá afuera, llena de luces, de autos, de miles de personas que no tenían idea de que una pequeña decisión tomada bajo la lluvia podía cambiar el rumbo de una vida. Y mientras observaba las luces moverse en la distancia comprendí algo que Mateo había insinuado desde el principio. Aquella noche yo pensé que estaba salvando a un extraño. Pero tal vez, de alguna forma que todavía no entendía completamente, él también había llegado a mi vida para salvar algo dentro de mí.